Estoy muy contento por verlos a ustedes. Por mucho tiempo habíamos estado hablando a un panorama solo, a un auditorio vacío físicamente, pero yo sabía que allá en casita estábamos todos, nos estaban viendo por ahí. Es un día muy representativo, es un día de mucho gozo. Yo no sé ustedes, lamentablemente no le pude ver las expresiones de sus rostros por el cubrebocas que todos traen puesto, pero yo sé que estaban adorando y la representación con sus manos fue algo que me llenó, porque es bueno estar los hermanos juntos. Y aunque ahorita hay un pequeño grupo solamente, aún así se siente la presencia de Dios, porque donde están dos o tres, ahí está el Señor. Y el día de hoy vamos a continuar con la saga de David. Los domingos pasados nuestro pastor nos estuvo platicando y predicando sobre David, y hoy no va a ser la excepción. Pero yo quisiera decir un versículo y me dicen, ¿de qué etapa de David, en qué etapa de David sucedió este versículo que les voy a leer? Fíjense bien. También los que están allá viéndonos, si saben, digan en qué o qué escena fue donde se dio este versículo, Mucho ojo. Aquí nos vamos a dar cuenta si realmente estuvieron leyendo la Biblia ahí en sus casitas. Dice, está bien fácil. Es más, el que lo sepa levante la mano para saber que sí se lo sabe. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Quién sabe en qué parte sucedió ese? Levante la mano. Muchos levantaron la mano para no quemar a la raza. Los que están ahí en casita, dicen que se escucha bajito. Ingenieros de audio, si le quieren subir. ¿Dónde es? A ver si me pueden escribir en qué momento. Que se escucha muy bajito, Monty. Si le pueden decir algo, se escucha muy bajito. ¿Se dio con quién? 1, 2, 3. Con Goliat. Esto sucedió con Goliat, y realmente el pasaje de David y Goliat es un pasaje muy representativo que mucha gente, a hermano Félix, David y Goliat, perfecto. ¿Quién más? Nada más el hermano Félix se lo supo. La hermana Irma también, ahí me está llegando con retraso aquí. Es un pasaje que mucha gente se lo sabe, cristianos y no cristianos. Ha habido películas donde ha salido este pasaje y es algo que mucha gente se lo sabe. Pero en esta tarde, o en esta mañana todavía, vamos a verlo desde otro punto de vista. De un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque creemos que la victoria de David sobre Goliat se dio ese día en ese valle. Creemos que ahí fue cuando David agarró la onda y mandó la pedrada y le pegó a David a Goliat en su cabeza y cayó. Si le pueden bajar aquí a sala, por favor, creo que está muy fuerte. Y cayó Goliat. Es ahí donde fue la victoria, y la victoria no sucedió ahí. Eso es lo importante, porque tú y yo tenemos muchos gigantes. Levanten la mano los que tienen gigantes en su vida, gigantes que amenazan con nuestra paz, amenazan con nuestra integridad, amenazan con nuestra situación diaria. David no era la excepción. Tú y yo tenemos también gigantes que necesitamos vencer, y la predicación de hoy la he titulado Lo que necesitas para matar a tu gigante. No vayan a salir como ese corito que la verdad lo voy a confesar y lo voy a sacar desde el fondo de mi corazón. Cuando estaba con jóvenes y hace algo de tiempo, había un coro que no me gustaba, pero al pastor, hoy el pastor, le encantaba. Quizá Rosy y Diana, de las que me acuerdo, se lo sepan. Y era con una onda pequeña David mató a Goliat. Para empezar, en ese tiempo yo aprendí a guitarra y no le encontraba los tonos, aunado a que no éramos tan entonados, así que realmente era complicado tocar ese coro, y a mí no me gustaba por ese hecho.
Pero David y Goliat es muy representativo, pero eso no sucedió cuando David agarró la onda y descalabró al gigante. Y es lo que vamos a ver hoy en día, porque pensamos que en nuestra actualidad, cuando vemos un gigante en nuestra vida, creemos que en ese momento lo vamos a derrotar, y no es así. Vamos a ver primero quién era David. Y nos vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 16, aquellos que traigan su Biblia. Primera de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 16. Y David pasó por desapercibido los primeros años de su vida. Nadie sabía de él bíblicamente hablando. Aunque sabíamos que del linaje, o que sabemos hoy en día que del linaje de David vino el Señor Jesús, de la descendencia de David, en aquel tiempo David era desconocido. Y él aparece en el capítulo, por primera vez en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En ese momento Saúl había sido desechado como rey. Dios lo había desechado por desobediencia. Y el pueblo, más bien dicho, Dios estaba buscando un rey que sustituyera a Saúl. Y cuando Dios le habla a Samuel, el profeta Samuel, para que fuese a ungir a uno de los hijos de este Isaí, que es el papá de este David, Samuel no sabía. Isaí tenía 8 hijos. Entonces va Samuel, y en el versículo 11 de ese capítulo 16 es donde se desenvuelve esto. Dice ahí: entonces dijo Samuel a Isaías: ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué le pregunta eso? Porque cuando llega Samuel con Isaí le dice: Dios me envió para ungir a uno de tus hijos. Y como era costumbre, empiezan por los más importantes, y no porque hoy en día lo creamos así, pero en aquel tiempo los mayores, los primogénitos, o el primogénito era el más importante. Y empieza a desfilar del más grande, del mayor, al más pequeño. Y va uno y uno, y habían pasado 7 de los hijos de Isaí, y Dios le decía a Samuel: ninguno de ellos es. Y es ahí donde sucede este relato del versículo 11. Dice: y él respondió, o sea Isaí: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Apacentar las ovejas no era denigrante, pero normalmente lo hacía el menor, lo hacía, era una tarea de los más chicos de la casa. Dice: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esas son las cualidades físicas de David. Rubio, bueno, aquí cuando dice rubio realmente se refiere, era como pelirrojo, no era un rubio como el que creemos, eso güero, era más bien dicho algo, un rojizo. Rubio en el original, la palabra que aquí se traduce como rubio realmente es rojizo, es pelirrojo. Hermoso de ojos y de buen parecer. Híjole, todas las chicas estaban así con los ojos cuadrados con este David, y lo hacen pasar. Él venía de pastorear a las ovejas, y dice: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David era alguien como tú y como yo, más como tú que como yo, porque David en este momento tenía entre 16 y 17 años a lo mucho. Era un jovencito, adolescente jovencito. Era hermoso. Bueno, muchos de nosotros no llegamos a ese nivel, ¿verdad? Nos falta un poquito, menos rubio, pelirrojo, y menos blanquito, pero sí perfil italiano, como que algunos tenemos perfil italiano, ¿verdad? Eso sí, David tenía perfil italiano porque era hermoso. Y David es ungido. Los hermanos pensaban que David había sido ungido para ser acompañante de Samuel. Más o menos la pareja de Elías y Eliseo, algo parecido, pensaban que era por ahí. No se imaginaban que iba a ser ungido como rey, aunque el reinado de David empezó como unos 15 o 16 años después de este ungimiento. Ahí es la primera parte de David, como tú y como yo, joven. Bueno, déjenme me agrego, joven, así como los que tenemos ahorita, joven. Y más adelante, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, aparece otra vez a escena David.
Y es porque a Saúl se había apartado de él el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y empezaba a ser atormentado. Y empieza una discusión o una plática entre los criados y Saúl. Y alguien dijo: oye, ¿cómo para que a nuestro rey se le vaya ese espíritu de agüite que trae? ¿Por qué no le traemos a alguien que sepa tocar el arpa? Y empezaron a decir: sí, vamos a llamar a alguien que sepa tocar el arpa. Y hoy en día sabemos que la música es una terapia. Entonces empiezan ahí: ¿a quién enviamos? Y uno de los criados cercanos al rey, tiene estas palabras. Versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo, versículo 18 del capítulo 16, dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué currículum? ¿Qué descripción? ¿Qué descripción de un joven de no más de 17, 18 años? Y vuelven a poner que era hermoso. Chihuahua, Señor, quita esa palabra, porque entonces a lo mejor yo no entro ahí. Pero era la descripción de David. Y lo que me llama la atención es precisamente esas palabras, el cómo se dan. Vamos a ver cada una de ellas. Dice: sabe tocar. En este caso David era músico, aparte de ser pastor de ovejas, pero lo que hacía lo hacía bien. El saber tocar en el original no se refiere con conocer ciertas cosas, se refiere a que la persona domina lo que hace y está progresando en el dominio cada vez más y más de ese instrumento. David era alguien que no se conformaba con saber tocar al nivel que lo sé ahorita. Él iba por más, él iba por más. Él era alguien que progresaba en la música. Yo no sé si él se ponía en la plaza ahí de donde él vivía y tocaba el arpa con recitales, no lo sé, pero el criado sabía la calidad de la música que él tocaba. Joven y hermano que estás ahí en casa, que lo que nosotros hagamos sea con excelencia, sea algo que podamos ir perfeccionando y que no nos quedemos en el nivel en que estamos. Yo doy gracias a Dios por la gente que tenemos como staff. Ahorita lo que ustedes están viendo no se compara con los primeros días. No se compara. Ha llegado un nivel desde cero al nivel que tienen ahorita, y la verdad, mis respetos, porque gracias a la inquietud de aprender y cada vez hacerlo mejor, tenemos lo que tenemos ahorita. Yo no sé si los que están aquí pudieron apreciar la diferencia de audio con respecto a cuando antes de la pandemia, pero es otro nivel, otro nivel. Hagamos, perfeccionémonos con lo que sabemos hacer, con aquello que tenemos al alcance, no nos quedemos ahí. Segunda palabra dice valiente, y tanto valiente como vigoroso y como hombre de guerra son palabras que se refieren precisamente a la guerra. David no tenía edad para estar en el escuadrón, más o menos eran de 20 hacia arriba los que se enlistaban para estar en la guerra, para alistarse en el ejército. David no tenía la edad, pero yo no sé por qué la Biblia no se detiene a decirlo. Las palabras, la descripción tienen que ver con la guerra. Dice valiente. ¿Qué significa valiente? Poderoso, esforzado, fuerte, gigante, cualidad de guerrero. Tenía aptitudes, vigoroso, tiene que ver con la capacidad, con aptitud, con la potencialidad, capacidad de hacer o producir. Y este término se refiere también a la guerra. Y no hablo de guerra de ser problemático, no, hablo de guerra al poder tomar el problema que tiene enfrente y darle solución. En aquel tiempo de la guerra era: me están atacando, me están quitando lo que tengo, voy a pelear para defender. No significa voy y hago pleito con los pueblos, significa defiendo lo que tengo. Hombre de guerra, eso está por demás describirlo. Y prudente en sus palabras. Sorprendente que a un joven se le describa de esa forma. Normalmente pensamos que la necedad está ligada al corazón del joven, pero yo sé que hay su forma, yo sé que no es una etiqueta. En nosotros está tener palabras prudentes, y eso se refiere a ser entendido,
prestar atención antes de hablar. ¿Cuántos de nosotros le pegamos al que tenemos la bolita de cristal? Nos están diciendo algo y ya sabemos lo que nos va a decir. Hermanos, si así piensas, eso es del diablo. La adivinación no es de Dios. Tenemos que saber escuchar antes de hablar. Es que es considerado e inteligente en la forma de hablar. David, a sus 16, 17 años, así se consideraba, una persona prudente. Y lo más importante y lo más difícil, dice, bueno, el ser hermoso ya lo dijimos, Jehová está con él. Una pregunta para los que están aquí, los que están allá en casa. ¿Cómo te das cuenta que Dios está con alguien? ¿Cómo te das cuenta? ¿Porque habla de Dios? ¿Porque se pone a orar en las esquinas? ¿Porque se pone playeras que dicen Cristo te ama y yo también? ¿O porque se ponen playeras que dice Él prefirió los clavos? Y no me acuerdo qué más decía esa playera. ¿Sabes que no? Cuando dicen Jehová está con él, es la parte más difícil de todo esto. Porque si bien podemos encontrar personas que sean prudentes, que sean guerreras, que sean valerosas, que sean valientes, y Dios no estar con ellos, en algún momento tú y yo pudimos serlo así, pudimos ser prudentes cuando necesitábamos ser en cierto momento. Pero el hecho de decir que Jehová está contigo implica dejar que Dios hable a través de tus hechos más que tus palabras. Hay veces que nosotros predicamos a Dios, pero nuestro proceder habla lo contrario. Nuestro proceder habla que Dios no está con nosotros. Nuestro proceder y nuestras acciones y resultados distan y están muy lejos de lo que es Dios. Pero David era congruente con lo que decía y lo que hacía y profesaba. Dios, Jehová, está con él. Es una afirmación. Lo que él hace quizás lo pudiera hacer otras personas, pero Jehová está con él. Hay algo diferente en él, en lo que hace, que habla de que Dios está con él. Esto es parte del carácter de David. Es parte de la esencia de David. Y es parte de la victoria ante Goliat. Por eso les decía, la victoria de Goliat no se dio ese día en ese valle, en el valle de Elá. La victoria de David sobre Goliat se dio en el vivir diario de David. Es como si yo quisiera ahorita empezar a hacer ejercicio acá, super cardio. Pues me va a dar un tirón, me voy a torcer, porque no calenté, porque no estoy en ese mood de estar haciendo ese ejercicio. Si yo quiero empezar a enfrentar un gigante cuando mi carácter está muy lejano del carácter que Dios quiere, déjame te digo lo que va a pasar. Vas a perder la batalla y te vas a frustrar, porque esa batalla se gana con el día de hoy y luego el día de mañana y luego el día de pasado mañana. Es lo que estés haciendo hoy continuamente a través de los días, es lo que va a derrotar a ese gigante. Lo que vives hoy con Dios determinará el tamaño del gigante que vas a vencer. A veces parecemos gallinas descabezadas cuando tenemos el problema o la situación enfrente. No sabemos cómo hacerle. Aparentemente ese conocimiento que tenemos de Dios, esa teología sobre Dios, se esfuma cuando viene el gigante. No sabemos qué versículo decir y qué versículo. ¿Por qué? Porque no tenemos la práctica diaria. Porque en el día a día no estamos siendo preparados o no nos estamos preparando para enfrentar los gigantes. Queremos reaccionar en el momento que el gigante salta y se nos atraviesa el camino, y ahora sí, ahí vas a perder. Ahora bien, vamos a brincar al capítulo 17, cuando fue la pelea, cuando estuvo ahí David. Fíjense bien, los filisteos se reunieron en un valle, estaban los filisteos y estaba el pueblo de Dios, y estaban como que sí, que vamos a entrar y que eso y que el otro, y de repente salta Goliat y empieza a retar al pueblo y le dice: ya no nos peleemos todos juntos, agarren a uno de ustedes para que se pelee conmigo. Y empieza a amedrentarlos, y es lo que hace el gigante. El gigante lo que quiere es que tú pelees
solo. Pero la pelea no es solo, es Dios contigo. David tenía a Dios de su lado porque Jehová estaba con él. Eran dos. Pero lo que quiere el gigante es aislarte de las cosas de Dios para que tú pelees solo con tus propias fuerzas. Y dice ahí, y no vamos a entrar en detalles de Goliat porque era gigante. La Biblia dice descripciones que me hacen pensar y esa, ahorita no vamos a entrar en eso porque era alguien demasiado grande, casi le doblaba la estatura a David. Era alguien enorme, alguien de guerra, alguien que estaba acostumbrado a destrozar enemigos. Y luego dice ahí, dice versículo 11 del capítulo 17, cuando Saúl, dice y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey. ¿Sabes cuánto medía Saúl? Bueno, la Biblia no lo dice, pero sí dice una característica. Dice que de hombros hacia arriba Saúl sobrepasaba a cualquiera del pueblo de Israel. Es decir, si tú te parabas y tenías a todo el ejército enfrente, podías ver a lo lejos la cabeza de Saúl. Era el más alto del ejército y del pueblo. Pero se le juntaron los 5 amiguitos. Tenía mucho miedo porque se estaba midiendo él con el gigante. Primer error, no eres tú con el gigante, es Dios y tú con el gigante. Y a veces pensamos que esta batalla estaba robada. Ay, pobre David, ¿cómo se te ocurre estar así hablando y estar valentonado y tienes la batalla perdida? No, David no veía solamente el gigante, David veía a que Dios estaba con él. La batalla estaba robada, pero no por Goliat, porque Jehová estaba con David. Luego más adelante dice ahí que durante los 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Versículo 16. Hermano, joven, los gigantes no huyen, los gigantes no se van, a los gigantes se les enfrenta. A veces pedimos a Dios que quite a los gigantes. Dios no los va a quitar porque es parte de tu y mi enseñanza. Es la forma en que Dios arma a su ejército. Dios quiere hijos poderosos y no vas a tener un hijo poderoso si no se enfrenta ante los gigantes. El gigante no va a huir, tienes que enfrentarlo. Así estuvo durante 40 días. Iba y gritaba las mismas palabras. David va por encargo de su papá, porque le encargó, oye, ¿sabes qué? Llévale estos quesos y esta comida y estos panes a tus hermanos y pregunta cómo están, porque los 3 hermanos más grandes eran los que sí estaban ahí, puesto que estaban en edad de la guerra. Llega David y en ese momento que llega escucha a Goliat y David se enoja. ¿Por qué se enoja David? Por lo que dice el filisteo. Fíjense bien lo que dice. Dice versículo 22. Miento, es en el versículo 26. Dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo, quite el oprobio de Israel? Fíjense bien cómo expresa David esas cosas. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David identificó a su gigante. David quizá había visto al gigante, pero no lo había escuchado. Y esto es una enseñanza para nosotros. A veces pensamos que hay muchos gigantes y créemelo, muchos de ellos no son gigantes, son cosas que nosotros levantamos. A veces nuestros ojos están puestos en problemas que no lo son. ¿Y por qué digo que no lo son? Cuando las cosas están en tus manos, ¿y a qué me refiero en tus manos? No que quites la dependencia de Dios, sino que son cosas que a ti te toca hacer, como es prepararte, por ejemplo, estudiar, como es perfeccionarte en lo que haces, como es tener buena actitud, como es ser servicial, como es amar a Dios con todo tu corazón, como es servir a tu hermano con todo lo que tengas, porque la Biblia dice, y Jesús lo dice,
que toda la Biblia, toda la ley se resume en 2 puntos. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tengas, corazón, alma, fuerzas. Y la segunda, ama a tu prójimo. Con esas 2, si tú haces eso, créemelo, que muchos gigantes que ahorita crees tú tener, se irán, se esfumarán, porque no son gigantes, son cosas que hemos levantado. Si por ejemplo yo quiero estudiar un día antes para un examen, ya la llevas de perder. Ponemos en aprieto al Espíritu Santo y a los ángeles, tratar de recordarte todo lo que no estudiaste. Hagamos lo que nos corresponde. En nuestro trabajo a veces no somos ordenados o no hacemos lo que tenemos que hacer, y cuando viene alguna auditoría o alguien que nos revisa, andamos todos descabezados. El tema no es la auditoría, el tema es que a lo mejor no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces hay muchos gigantes que no lo son. Hay gigantes que no, es que yo estoy bien triste. ¿Por qué bien triste? Pues porque no tengo dinero. ¿Y cómo que no tienes dinero? Sí, no me he sacado la casa del TEC. Pues eso tampoco es un gigante. Hay veces que nuestros ojos están puestos en los lugares donde no se debe, y a veces no somos felices, no porque nos falte algo, sino porque no disfrutamos lo que tenemos. Eso no es un gigante. Hay que identificar nuestros gigantes. Quizá una enfermedad, y también sabiendo lo otro. Si yo no me cuido todos los días, porque es lo que me corresponde, si yo no tengo una alimentación sana todos los días, pues me voy a enfermar. Yo mismo estoy propiciando los gigantes. Necesitamos identificarlos y ir con ellos. Y luego David empieza a preguntar, no a una persona, ¿quién es este y quién es este? ¿Y por qué le permiten que le grite así al pueblo de Israel? Hasta que llega eso a oídos de Saúl. Fíjense bien, versículo 31 dice: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Dice: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Qué palabras? ¿Qué valentía? ¿Qué posición? Pero no fue en ese momento, porque David había vivido todo el resto de su vida hacia atrás de la mano de Dios. Y fíjense bien, Saúl no entiende las palabras, yo tampoco las hubiera entendido. Y dice: entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y era cierto, David no tenía experiencia en la guerra. Pero David respondió a Saúl, versículo 34: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Dice: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Aparte del carácter y de tu vida con Dios, tenemos que reflexionar en las victorias que tenemos. La experiencia con Dios reafirma tu fe. David no había luchado contra ningún gigante, pero tenía el ejemplo de un oso y un león. Válgame Dios, no tenía un arma, no tenía un cuchillo, no tenía una lanza, no tenía una espada. Era con sus manos. Y los osos sirios que eran en esa región se consideraban mucho más feroces que un león. Y David, si yo fuera sido David y un león o un oso agarra una oveja, adivinen qué hubiera hecho Ubaldo. Hombre, llévatela, es una. Tengo un chorro ahí. Me quedo con las 99. Llévatela, que me voy a andar arriesgando, y luego ¿quién cuida el resto de las ovejas? Pero David decía: esto es mío y nadie me lo quita. Que nadie robe tus sueños, que nadie robe tus anhelos. Nadie. Puede ser un gigante muy grande, empieza a trabajar ahorita en eso que te hace falta. Empieza a trabajar ahorita. Yo recuerdo hace ya tiempo, yo sé lo que significa no tener pareja a una edad avanzada. Yo me casé avanzada como si fuera a los 80 años, ¿verdad?
Yo me casé a los 36. Sé lo que se siente. Y sé que es un gigante también. Y a veces luchamos por estar felices y sí lo logramos, pero sí hace falta eso. Pero algo en lo que sí podemos trabajar, porque si bien no tenemos el control para que alguien se acerque y alguien nos diga, sí, quiero andar contigo, y que quizá no está a nuestro alcance, pero si tú trabajas en tu persona y empiezas a pensar a futuro y decir, yo quiero convertirme en el marido o en la esposa ideal, y ahorita lo empiezas a hacer, esas cosas que en tu carácter hace falta, Dios te va a dar tu pareja. Dios va a decir, ya está listo, vamos a darle su pareja, porque si te la da antes de tiempo, la vas a echar a perder, la relación se va a echar a perder. Dios tiene su tiempo perfecto, pero necesitas trabajar en ti, y eso lo hace Dios solamente Dios. Y entonces David vio sus victorias, dijo, así como esos leones y esos osos, así va a ser este cuate. Pero lo que más me impacta, si yo hubiera sido David y si me hubiera enfrentado con un oso y un león y los hubiese derrotado, yo me hubiera parado el cuello. Hombre, mira, yo destrocé al oso, yo lo agarré del hocico y pero ¿sabes lo que hizo David? Versículo 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. David sabía que él no iba solo, sabía que lo que había logrado era por mano de Dios, iba de la mano de Dios, y así iba en contra del filisteo. No solo con sus fuerzas, el resto del ejército se había medido ellos mismos contra el gigante. Mal plan. No te midas contra tu problema. Agarra a Dios y no le vas a ver el fin. Y cuando voltees a ver a tu gigante vas a decir, la tengo ganada. Porque tú y yo fuimos creados para matar gigantes. Fuimos creados para tomar la victoria. Todo lo que nos sucede es para bien, es decir, trae un beneficio para ti, todo. Así lo dice la Biblia. Hay un montón de versículos de victoria que tú puedes ir leyendo ahorita para cuando venga el gigante lo saques. Y eso es lo segundo que hizo David. Por eso no me extraña que David haya escrito salmos tan preciosos. Tú lees cualquier salmo de los 150 de los que haya escrito David, que fue la mayoría, y a veces algunos empiezan con dolor, con quebranto, con amargura, pero siempre terminan glorificando a Dios. Es válido ver tu gigante ahí, es válido sentir que es enorme, pero al final del día la enormidad de Dios debe prevalecer. Esa teología que tú tengas, ese conocimiento de Dios debe convertirse en una realidad en tu vida. A veces cantamos Dios es grande. La pregunta es, ¿qué tan grande para ti es Dios? ¿Es enorme comparado con tu gigante? ¿O ves a tu gigante y la enormidad de Dios y dices casi están iguales? No, Dios es más grande, Él es el más grande. Cuando viene David con el filisteo, dice que por ahí Saúl intenta ponerle la armadura, no puede David, dice, ¿sabes qué? Yo nunca lo he usado ni lo voy a usar. Simplemente agarra unas piedras, esa onda pequeña con la que David mató a Goliat, según mi pastor en ese coro que me atormentó en mi juventud, se para contra el gigante y empieza a haber un intercambio de palabras. David era hermoso. ¿Por qué lo digo? Fíjense bien lo que dijo Goliat. Su mecha. Dice, versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Ese cuate era un galán. Hasta el mismo Goliat dijo, me traes a los fifís, a los que no hacen nada. Dice que se siente ofendido y empieza a haber un intercambio de palabras. Y me gusta lo que dice David. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Te voy a decir algo. Profetízale a tu gigante. Hay veces que cuando estamos orando con Dios, y me incluyo, hablamos tanto del gigante y Señor, es que es un problema bastante grande, Señor, es que mira, y empezamos a echarle muchas porras al problema. Necesitamos voltearnos hacia el gigante y profetizarle. ¿Cómo le profetizas? Con tu diario vivir con el Señor. ¿Sabes qué? El Señor me enseñó que Él es más grande que cualquier cosa, por lo tanto tú vas a morir. ¿Sabes qué? La palabra de Dios me dice esto y esto y esto. Profetízale a tu gigante. Ya no es tiempo en muchas ocasiones de ir con Dios y angustiarnos. Aunque Dios dice que vayas con Él y pongas toda tu ansiedad sobre Él, pero hay ocasiones donde tienes que profetizarle a tu gigante. Tienes que hablarle directo y a la cara y decirle lo que Dios va a hacer con ese gigante. David lo hizo. David le habló directamente al gigante y le dijo: yo te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué espada? Si nomás traía una onda. Pues con la misma espada de Goliat. David profetizó, y no solamente profetizó. Fíjense bien lo que hace en el versículo 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, ¿qué hizo David? ¿Qué dice ahí que hizo? Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Los gigantes no se evaden. A los gigantes no se les huye. Corre hacia tu gigante y enfréntalo. Derrótalo. Con tu diario vivir, hermano joven, con tu diario vivir, con todo aquello que has aprendido día con el Señor. Pero si no dedicamos un tiempo con Dios, difícilmente vamos a pararnos enfrente del gigante y profetizarle. Difícilmente nos va a inundar el miedo y la angustia. Necesitamos pararnos, profetizarle, correr hacia él y derribarlo. ¿Cuál puede ser tu gigante? ¿Alguna enfermedad? ¿Problemas familiares? ¿Quizá problemas económicos? ¿Algún sueño que tú lo veas inalcanzable? ¿Cuál es tu gigante? Dios está contigo. Hay salmos hermosos. Yo no sé si los que están ahí en casa puedan poner algunos versículos que nos hablen de victoria, que nos hablen de que podemos más que los problemas. Pero hay muchos versículos. ¿Alguien de aquí que me quiera decir alguna cita sobre ellos? ¿Qué dice Romanos 8:37? ¿Qué dice? Que somos más que vencedores. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Que tú puedes más, que todo lo puedes por Cristo que te fortalece. Hermano, no hay arma forjada contra nosotros que prospere. Enfrenta a tu gigante. No le saques la vuelta, no le huyas, no tiembles de miedo. Hoy empieza a buscar a Dios. Empieza a buscar a Dios hoy, mañana, pasado, todos los días. Que tu fortaleza crezca, que tu fuerza crezca en el Señor. Porque cuando venga el gigante, tú lo vas a poder hacer pedazos, no por tus fuerzas, sino por lo que has vivido con el Señor. Yo quisiera hacer una oración. Le voy a pedir que los que están aquí cierren sus ojos. Padre celestial, Santo Dios, precioso Padre, sabemos que hay gigantes en nuestra vida que nos atormentan, que nos asustan, nos amedrentan. Situaciones de la propia pandemia, Señor, que han venido a trastocar nuestros corazones, nuestro diario vivir, Padre. Pero esos gigantes se van a ir en el nombre de Jesús. Esos gigantes
son pequeños comparados con tu grandeza, con tu poder. Señor, porque tú estás con nosotros, es una realidad. Tú no nos dejas solos nunca, porque así lo prometiste, estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos guía por toda verdad y toda justicia y nos enseña en las cosas que debemos hacer. Padre, pero permite que podamos entrar en ese cuartel contigo, entrar en esa intimidad contigo, Padre, para poco a poco, día con día, afilar nuestra espada espiritual, afilarnos, ensayar con nuestra onda espiritual. Que los versículos, Señor, tu palabra estén en nuestro corazón a flor de piel, Padre, para que cuando venga el gigante podamos profetizar su destino, podamos decir dónde va a acabar ese gigante a causa de lo que hemos vivido cada día, cada día. Señor, a los que estamos aquí, Padre, bendícenos y afirma estas palabras. A los que están en casa de igual forma, ahí en sus hogares, Señor, que tengamos una comezón, un hambre, un deseo, así como tenemos el deseo de ya salir y que todo esto termine, que tengamos un deseo, una necesidad por buscarte, buscarte, Padre, para que esos gigantes se hagan enanos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante. Amén. Dios es grande y bueno. Y ojalá tú que nos estás viendo, que nos escuchas, puedas entender que tu Dios es un Dios que derriba a los gigantes. Nuestro Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. Y a ustedes que nos están acompañando el día de hoy, yo quiero decirles, Dios los trajo con un propósito. Y yo no sé cuál sea el gigante que pueda haber en tu vida, pero sí quiero decirte, Dios destruye gigantes. Profetízale, como le decía Ubaldo, tú que nos estás viendo, me decía ayer la hermana Juani, Dios me ha sacado adelante, todavía no estoy al 100, pero ya Dios me ha sacado adelante del COVID. Entonces yo quiero decirte a ti que estás aquí y a ti que me estás viendo, profetízale a tu gigante, deja que Dios destruya a tu gigante, que derribe todo argumento. A veces tenemos ideas preconcebidas de nosotros mismos, deja que Dios haga las cosas grandes. Amén. Estamos contentos, ya casi nos vamos. Van a aparecer los números de cuenta en unos momentos para que usted haga su depósito y su ofrenda. Para los que están aquí, ahorita les van a indicar cómo salir y en la parte de afuera está el alfolí para que usted deje su ofrenda. Queremos volver a decirles el protocolo. A partir del próximo, de hoy en la noche, las personas encargadas de redes van a poner la liga para que tú te vuelvas a inscribir. Esto tiene que ser semana con semana, ¿ok? La próxima semana vamos a tener aproximadamente entre 80 y 90 personas acompañándonos. Tú mandas tus datos ahí a la liga de página de la Liga de Familia Escogida e inmediatamente te reenvían un mensaje contestando y confirmando tu asistencia. Ok, entonces esto lo hacemos a partir de hoy en la noche para que ustedes puedan participar. Gracias, estamos contentos. Familia Escogida, el próximo domingo los vamos a ver a muchos de ustedes aquí. Y el día de hoy, ¿por qué no se ponen de pie ustedes que están aquí? Ya casi nos vamos. Estamos muy contentos de que los hemos disfrutado. Ahorita los pudieron hacer. Podremos hacer una última cameo acá de la gente que nos acompañó para que los vean que están bien portaditos, que vean su casa que sí vinieron y no vayan a decir, no, ni vino. Sí, sí vino. Ahí en unos momentos los van a, póngase ahí porque lo van a salude, ok, salude porque estamos saludando en casa. Ellos son las primicias, ellos son los que vinieron el día de hoy. Empiezan desde allá, estamos listos. Ahí empieza, saluden para que en casa los vean. Muy contentos de haberlos tenido, ok. Gracias, familia escogida. Los esperamos el próximo domingo a través de la transmisión. Lee, busca, Señor, conéctate a las páginas, a la página de Familia Escogida y a la oración de todas las noches a las 9:50. Gracias, bendiciones. Les amamos, familia escogida. Un enorme placer contar con ustedes, un enorme placer que estén ahí a través de la pantalla. Bendiciones. Dios les bendiga y les amamos. Estas son el fin para los que están
a través de la transmisión. Gracias. Para los que están aquí, la salida vamos a empezar desde